también las transmisión sexual, de relación sexual, de transmisión sexual, cómo protegernos y que tú eres mismo para iniciar las relaciones sexuales. No hizo pichi, no hizo nada. Es elegir, ¿verdad? Muy bien. Jean-Paul, dime, ¿qué diferencias vimos la clase pasada? Vimos 3 conceptos diferentes. ¿Cuáles eran? Jean-Paul. Sí, miss. Ya, hijo, te pregunto. La semana pasada vimos 3 conceptos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran y por qué se diferenciaban? Eran 3. ¿Qué tema es? Estoy preguntando lo que hicimos la semana pasada porque tiene relación con el tema de hoy. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta. Hablamos de 3 conceptos que parecían lo mismo, pero eran conceptos diferentes. ¿Cuáles eran y a qué se referían? El curso de cívica, ¿no? ¿Qué curso era? Cívica. De las enfermedades sexuales, todo esto. Es el tema. No, habían 3 conceptos. Kevin Apasa, ¿cuáles eran los conceptos? ¿Y de qué se refería cada uno? Habían 3 conceptos que había colocado, habían 3 burbujitas. Y te dije, ¿son lo mismo o diferente? ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? A mí es que creo que ya entré un poco tarde a su clase, si no recuerdo mal otra vez. Pero si entraste tarde, debiste ver el video, porque de eso puede venir en tu examen también. A ver, Yusia, ¿cuáles eran? Dime y explícame de qué trata cada una. Género sexual de donde tú naces. Opción sexual es cuando vas a decir a tu decisión, si vas a gustarle a una mujer o a un hombre. Y rol es qué vas a hacer en la sociedad. A ver, Sebastián, ¿estás de acuerdo o tienes algo que cambiar en cuanto a lo que dijo Yusie? ¿Esa clase no fue la anterior a la de esta semana? Oh, la semana pasada hablamos sobre el inicio de las relaciones sexuales, ¿te acuerdas? Esta semana, ¿no? Claro, esta semana, perdón, hablamos del inicio de las relaciones sexuales, claro. Esa clase tiene que ver, o sea, todas las clases, si te das cuenta, van de la mano. Cuando hablamos de sexualidad y adolescencia, identidad sexual y del inicio de las relaciones sexuales. Y la de hoy va de la mano con todas las anteriores. Ahora, sí, creo que fue en identidad sexual. Hablamos de 3 conceptos diferentes que habíamos diferenciado. O sea, eran 3 conceptos que parecían lo mismo, pero diferenciamos. ¿Te acuerdas cuáles eran? Ah, sí, es género, opción y rol. ¿Ya puedes explicarnos qué trata cada una? Género es cuando naces, o sea, cómo vienes al mundo. El otro opción es lo que tú eliges y el rol es cómo te desenvuelves. Está muy bien el segundo y el tercero. El primero, ¿referido a qué? ¿A cómo naces? O masculino y femenino. Ahora sí. Muy bien. Alejandro. Alejandro, ¿estás? Diga. Dime. Oye, ¿cómo que diga? Alejandro, buenos días. Dígame, profesora. Bueno, dígame. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Se ha amanecido renegando? ¿Se ha amanecido de mal humor, creo? Ya. Alejandro, cuando hablamos de
el inicio de las relaciones sexuales, hablamos sobre la diferencia de sexo, sexualidad y tener relaciones sexuales. ¿Los tres se referían a lo mismo o eran diferentes? Diferentes. Explícame, Alejandro, ¿a qué se refiere cada una? Bueno, relaciones sexuales a la intimidad entre dos personas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más dijo? Relaciones sexuales. ¿Qué más? Pues hijo, ¿no te acuerdas? Uy, el examen es el Ya. lunes, ¿ah? Bueno, la sexualidad es el gusto entre dos personas. Ya, ¿y el otro término cuál era? El sexo, el género de una persona, ya sea femenina o masculina. Ya, a ver, Gianfranco. Sí, Gianfranco. Buenas tardes, Gianfranco. Gianfranco, buenas tardes, Miss. buenas tardes. Gianfranco, dime, en cuanto al inicio de las relaciones sexuales, hablamos, al igual que Alejandro, de tres conceptos diferentes: sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Alejandro nos habló de las relaciones sexuales y del sexo, ¿ya? Eso quedó claro. Pero no me quedó claro lo de sexualidad. ¿Qué es sexualidad? Perdón, ¿qué dijo? No le escuché. A ver, vuelvo a repetir. A ver, sí, ya. Alejandro, que digo, Gianfranco. Alejandro nos aclaró qué son relaciones sexuales. También nos aclaró qué es el sexo, pero no completó bien la idea en sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, Gianfranco? La sexualidad. El gusto, si no me equivoco. Ya. Carelli. Algo así, no. Ya, Gianfranco, gracias. Carelli. Sí, Miss. ¿Qué es la sexualidad, Carelli? ¿Son los sentimientos hacia otra persona? Ajá, cuando hablamos de sexualidad hablamos algo relacionado a los sentimientos. Listo. A ver, ¿quién más está? Lucía. Miss. Lucía, habíamos visto el caso de una pareja que se habían conocido y habían hecho todo muy rápido. La señorita había mantenido relaciones sexuales con su noviecito, su enamoradito, porque ella quiso, ella lo decidió, ¿o qué pasó allí? ¿Recuerdas? Miss, te le escuchó algo entrecortado. ¿Podría volver a decirlo, por favor? ¿Ahora sí me escuchas claro? Sí, ahora sí, Miss. Ya. Vimos el caso de una señorita y de dos adolescentes que iban a entablar relaciones sexuales o que querían porque estaban en una relación. Ella sentía que todo iba muy rápido hasta que hubo algo que hizo que ella y él entablaran relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasó? Las influencias de amigas. Las influencias de las amigas, o también podría ser la de los amigos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Sí. Ya. Lucero. Lucero. Ya, entonces, Lucero, cuando tú no opinas, hija, yo puedo pensar que has ingresado por compromiso, pero que no estás presente en la clase. Vuelvo a llamarte. Lucero.
Listo, entonces no hay participación de Lucero. Listo, a ver dónde está. Ya, cuarto año, Lucero. Listo. Ya. Nayeli. ¿Sí, Miss? ¿Me escuchas, Nayeli, con claridad? Sí, algo, Miss. Ya, Nayeli, dime, en relación a lo que estamos hablando, ya solamente, ya vimos que, ya recordamos que vimos una historia, que había, bueno, que lamentablemente pues la influencia de las amigas hizo, y de los amigos, hizo que estos dos adolescentes iniciaran su vida sexual. Pero dime, Nayeli, ¿solo tenemos la influencia de amigos y amigas o habían otros tipos de influencias? ¿De la chica? No, hablo de modo general. Solamente, claro, en el caso de la chica, ¿te acuerdas que había un ejemplo? Ya le Sí. a Lucía y Lucía dice que iniciaron porque había influencia tanto de amigo como de amigas. Sí. Pero después yo expliqué que también, aparte de ese tipo de influencia, también hay otras clases de influencias. ¿Te acuerdas cuáles eran? Eso de la televisión, revistas. ¿Qué más? Cine, radio, el internet, donde encuentras muchas publicaciones y esas cosas. Nayeli, ¿qué son? La revista, la televisión. ¿Como medios de comunicación? Y esta influencia de parte de los medios de comunicación. A ver, ¿quién falta? Bueno, Lucero. Lucero, ¿volviste? No volvió. A ver, vamos a preguntar a Yusie. Yusie. Sí. Yusie, dime, ya vimos que por influencias pueden ser externas como los medios de comunicación o pueden ser por de parte de amigas o amigos que llegaron a este caso que vimos, a que estos dos jóvenes o adolescentes llevaran su vida sexual, ¿ya? Dime, ¿qué ocurre? ¿Cómo termina? ¿Cómo pudo haber terminado la historia? Habíamos puesto muchísimo, Sebastián, me acuerdo que había mencionado varios factores. ¿Cómo pudo haber terminado la historia? ¿Recuerdas? Un embarazo no deseado, puede ser ¿Qué más? también puede ser enfermedades. Pudo haberse contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual. Ya, hasta ahí nomás, Yusia, hasta ahí nomás. ¿Quién acaba de entrar? Alguien entró recién. Ya. Yo. ¿Quién yo? Ah, Gianfranco, pero yo te pregunté. Ya. Joaquín. Sí, Miss. Joaquín, buenas tardes. Joaquín, dime, si ya hubo un embarazo no deseado, habían opciones. Dime, ¿cuáles eran las opciones? Ya cuando la señorita está embarazada, ¿cuál de ellas eran sus opciones? El aborto. El aborto, ¿qué más? Ella al salir embarazada pudo haber abortado, pero ¿qué más? ¿Solamente el aborto? También lo pudo haber tenido. Pudo haberlo tenido. Y el haber tenido a su hijo, ¿qué implicaba? Si es joven, puede dejar sus estudios y traer problemas al niño, ¿no? Traer familia. Ya que no sería fácil de que consiga trabajo. Ya. Puede poner, al menos que sus padres la apoyen. ¿Ella o él? Ambos, porque el hijo es de ambos, ¿no? No, claro, el hijo es de ambos, pero ella lleva pues la barriga, ella lleva la gestación. Antes de los 7, 8 meses, ella puede trabajar, pero después del momento en el que cumple 8, 9 meses, ya no puede trabajar. Entonces, Sí, pero el rol del padre en ese caso. el rol del padre sería que consiga un trabajo, ¿no? Ya, y si consigue un trabajo, ¿qué tendría que hacer primero? Comprar todas las necesidades del niño, del bebé. ¿Pero en qué le afecta? Si estamos hablando de adolescentes, ¿en qué le afecta al varón, al padre? En sus estudios también.
Claro, tenía que haber dejado sus estudios justamente para asumir su responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. Ya, y la señorita o la adolescente también tenía que dejar sus estudios, era por de repente el miedo, la vergüenza, ¿no? Que tan jovencita, el que dirán y todo ello, también vimos que pudo haber pasado, o puede ser una de las causas por las que ella haya dejado de desarrollarse o haber crecido profesionalmente o haber terminado por lo menos el colegio. ¿Verdad? Porque para cualquier trabajo, no es solo un trabajo profesional, sino para cualquier trabajo lo que te piden, un documento básico, es tu certificado de estudios. Y si tú no terminas el colegio, es bien difícil que consigas un trabajo, a menos que sea el de ama de casa. El resto de trabajos, como el de una empresa y todo ello, te piden mínimo tu certificado de estudios. Entonces, justamente ese es el tema de hoy. ¿Ya? No el certificado de estudios, sino el tema es qué ocurre con los padres adolescentes, qué factores, qué es lo que pasa, los periodos y todo ello, ¿ya? Como podrás observar en tu pantalla, ¿ya? Voy a preguntar, así que atento, ¿ya? Como puedes observar en tu pantalla, es un texto. Cuando yo trabajo con textos, quiere decir que al final va a haber una actividad, ¿verdad? Sí. Ya, pero bien sabemos que estamos en semana de exámenes, por lo tanto la actividad no puede ser extensa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este es un tema para ser expuesto, pero tú no puedes concentrarte en una exposición porque estás en semana de exámenes. ¿Cuándo terminan tus exámenes? Miércoles. El miércoles. ¿Quieres decir que va a dejar exposición para la otra semana? No. La actividad de hoy la vas a hacer justamente hoy en el segundo Zoom. Así que atento. ¿Qué es lo que vas a hacer? De todo lo que voy a explicar, que tú también vas a participar, de todo esto en el segundo Zoom, si es que nos falta la explicación, en el segundo Zoom lo vamos a terminar y parte del tiempo del segundo Zoom te vas a centrar en elaborar un mapa mental o conceptual, o puedes guiarte también de este esquema que después te lo voy a explicar cómo se maneja, que es un nuevo tipo de esquema el que vas a trabajar, ¿ya? Que viene a ser o se llama la V-heurística, se llama este tipo de esquema que lo podrías manejar, o si se te hace muy complicado, un mapa conceptual o un mapa mental en relación a este tema, ¿ya? Y como lo vas a hacer en el siguiente Zoom, quiere decir que esta tarea se presenta hoy mismo. ¿Listo? Entonces, voy a empezar, así que atento. Si tienes dudas, preguntas, levantas tu manito y me las haces. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro para que en el momento en que tú hagas tu organizador no tengas ninguna duda. ¿Listo? Así que atento. Igual voy a preguntar, así que atento también cuando te llame. No quiero estar llamando 3 o 4 veces, ¿ya? Entonces, ahora sí, ahí. Ya, entonces iniciamos. Padres adolescentes. ¿Qué pasa cuando el embarazo adolescente, es decir, el tema de padres adolescentes, justamente se trata de padres adolescentes porque los que van a cumplir el rol de padres son los adolescentes, que como hablamos la semana pasada, surge por irresponsabilidad, por no estar informados en cuanto a los múltiples tipos de a los diferentes tratamientos para poderse cuidar. Hablamos de las pastillas anticonceptivas y todos los métodos anticonceptivos que podrían haber utilizado si querían iniciar una vida sexual. Entonces, vamos a hablar de padres adolescentes. ¿Por qué? Porque estos adolescentes no han tenido en cuenta o no han estado informados. ¿Qué pasa? El embarazo adolescente es uno de los problemas más críticos que afronta la sociedad moderna. ¿Por qué hablamos de la modernidad y no de la antigüedad? Porque antiguamente uno salía embarazada después del matrimonio.
quiere decir que ese matrimonio ya tenía un establecimiento en la que podían convivir, ya como se habla de un matrimonio, probablemente ese embarazo haya sido planificado, y si no lo ha sido planificado, pues estamos hablando de personas mayores. Si no son mayores, eran adolescentes que si quedaban embarazadas, pues la mayoría de los varones se dedicaban a la chacra, o se habla de la sierra, de la selva o en la costa, se ponían a trabajar se podían colocar a trabajar en cualquier empresa, porque hasta entonces el requisito no era el certificado de estudios, en cambio ahora sí lo es, ¿ya? Entonces, en la actualidad sí es un problema crítico. ¿Por qué? Porque la mayoría no terminan los estudios y salen embarazadas. Y el embarazo implica de dos, tanto de la madre como del padre, que tienen que afrontar ante la sociedad este nuevo hijo, pues no, debido a las repercusiones sociales o médicas que tiene un embarazo en dicha etapa biológica, porque recuerda que una adolescente de 13, 12, 14, 15 años no tiene el útero preparado para traer un hijo al mundo. Entonces, puede venir bien, puede venir sano, sin ningún problema, como que puede venir o puede ser un embarazo de alto riesgo por la edad, porque no todas las mujeres desarrollan el útero, su aparato reproductor, de la misma forma, ¿ya? Por eso dice que es un problema crítico. Ahora, factores que determinan un aumento en la frecuencia de embarazos en los adolescentes. A ver, ¿qué factores determinan? Uno, el aumento de la población adolescente. Es decir, a mayor adolescentes, mayor población de adolescentes, surge que esas ideas de experimentar su vida sexual sea un tema, uno de los temas más hablados dentro de su círculo social. ¿Por qué? Porque como son adolescentes todavía no son conscientes de qué responsabilidad implica, qué tan gran responsabilidad implica el traer un hijo al mundo. Entonces, uno de los factores puede ser el aumento de la población de adolescentes. Otro, la aparición de la pubertad temprana. Durante la pubertad habíamos visto que se desarrollaba la menarquía o las poluciones en los varones. Entonces, estas poluciones, que eran sueños húmedos, pueden generar o pueden despertar en la imaginación del varón el querer concretizar ese sueño húmedo, esa polución. Y en el caso de las chicas, el no ser conscientes que ni bien inicia tu etapa de menarquía, tú ya tienes o eres propensa a tener un hijo, ya puedes salir embarazada. Entonces, aparición de la pubertad temprana. ¿Por qué temprana? Porque ahora las chicas en su mayoría están menstruando, están con la menarquía a partir de los 12, 13 años. Antes se veía la presencia de la menarquía a los 16, 17 años recién, pero toda la parte biológica ha cambiado, ¿ya? Se ha visto un desplazamiento de la edad del desarrollo sexual tanto en la mujer como en el hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque por el adelanto de la pubertad. ¿Y por qué es que hay un adelanto de la pubertad? Porque justamente los niños, si es que comparamos, y seguramente si es que se lo preguntas a tus padres, ellos te podrán dar mayor luz. Cuando hablamos de un niño que en la actualidad tiene 30, 40 años, ese niño cuando nació era un niño totalmente inocente, era un niño, no se hablaban de niños como los que tenemos ahora, los hiperactivos, no había, no existía ese término es nuevo. Es decir, ahora los niños que nacen son mucho más despiertos que aquellos niños que nacían en tiempos anteriores. ¿Y por qué? Porque los estimulan desde la barriga. Ahora existe la estimulación temprana, existe el comunicarte con tu hijo desde el vientre, con una serie de elementos que te dan durante el embarazo, y eso hace que el feto
se desarrolle y al momento de nacer sea mucho más vivo, mucho más despierto, mucho más activo que aquel niño que nunca fue estimulado durante la gestación, ¿ya? Entonces, por esa razón, desde ahí ya hay un adelanto. Y la pubertad también, ya la presencia de menarquía y de poluciones es mucho más temprana que la de antes. Factores ambientales. Otro de los factores pueden ser los factores ambientales como la nutrición y las modificaciones en la calidad de vida, así como también los factores genéticos y psicológicos, ¿ya? Factores ambientales como, por ejemplo, si la mujer la niña, la adolescente que está gestando no se está nutriendo porque no sabe realmente la responsabilidad o no es consciente de que si es que ella no se alimenta, no le afecta al niño porque el niño consume todo de la madre y quien se afecta en sí es la mujer, porque es ella quien se va a descalcificar, es ella quien va, de alguna manera, el niño va a jalar mucho de ella y si ella no se alimenta no va a poder suplantar todo lo que el niño está absorbiendo, ¿ya? En ese caso tiene que ver la nutrición, las modificaciones de la calidad de vida, así como también los factores genéticos, ¿no? Psicológicos, aquí vienen las influencias. Ahora, factores culturales, cambio de costumbres de la población en general. En este caso cabe la carencia de afecto. Si de repente hay ausencia de padres o ausencia de madre, ¿ya? El adolescente cuando busca una enamorada o un enamorado, no es tanto por el sentimiento, sino es más porque si es una mujercita y le hace falta el padre, busca una figura paterna que lo confunde con el novio o con el enamoradito, ¿ya? Lo mismo pasa viceversa, si a este varoncito le ha hecho falta la madre, la figura materna, entonces busca en la chica o en la enamorada ese factor que es la parte materna, esa parte de la acogida, la tarea que debería hacer la madre, pues, ¿no? Entonces, esos factores también hacen justamente que haya frecuencia de embarazo no deseado. Conflictos familiares, que eso sí lo vimos la clase pasada, qué tipos de conflictos, ¿no? Como el hecho de que si está embarazada tiene que hacerse cargo y al hacerse cargo, pues, repercute en que el niño, la adolescente o la adolescente dejen sus estudios o en algunos casos los padres lo que hacen es botar a sus hijos de sus casas por el embarazo y poder ellos aprender a ser responsables. Otro, el estímulo de la sexualidad. El estímulo viene de parte de la influencia por los medios de comunicación o las influencias de las amistades por parte de medios de comunicación y la actividad de la sociedad ante la libertad sexual. Por ejemplo, antes no era común ver bueno, ahora en tiempo de pandemia casi no se ve, ya, pero antes de la pandemia era totalmente normal ver en los parques a una pareja besándose y de pronto tocándose, qué sé yo, hasta en los noticieros ha pasado ello. Antes no se podía, era como que un acto inmoral y es un acto inmoral. Pero ahora estamos frente a una sociedad tan libre, con tanta libertad en el ámbito sexual, que el besarse, abrazarse, darse algunas muestras de afecto físicamente en la calle se ve como algo totalmente normal. Entonces a eso se refiere con la sociedad ante la libertad sexual. Factores educativos, cuando existe ignorancia de parte de los jóvenes acerca de la anatomía, fisiología, de la reproducción. El saber que si ya menstruó, puedo quedar embarazada, o el saber que si ya tengo poluciones, puede despertar en mí las ganas de querer concretizar, hacer o experimentar, pero no estoy siendo educado en esa parte, cómo protegerme o cómo proveer, porque todo ello puede generarme alguna enfermedad de transmisión sexual, así también como el de los métodos anticonceptivos, ¿no? Si es que no estás informado que existen, entonces también es otro de los factores por los cuales existe el embarazo en los adolescentes. Y una
inadecuada educación lleva al desconocimiento y desinformación, que es la llave realmente, justamente el desconocimiento y la desinformación, el hecho que hayan tantos adolescentes embarazadas y tantos adolescentes que tengan que dejarle el colegio y ponerse a trabajar a temprana edad justamente para asumir su responsabilidad. Y esto es porque han desconocido o desconocen o están desinformados sobre los métodos anticonceptivos o sobre lo que implica el tener relaciones sexuales. El embarazo en diferentes etapas de la adolescencia. Hay embarazo en la adolescencia temprana, aquellas que se les presenta la menarquía dentro de los 10 y 13 años. Se siente como un desconocido, ya que a esta niña ya se siente desconocida y se vuelca hacia su interior, hacia todos estos cambios, es decir, está sufriendo los cambios de la adolescencia, está cambiando y recién va a iniciar su pubertad, y ya quedó embarazada, es decir, el adolescente de por sí, su mundo es muy complejo, muy complicado, siente que nadie lo comprende, nadie lo entiende. A eso súmale que ahora va a tener un bebé, ese impacto de que va a producir un embarazo como consecuencia de la transformación que eso implica, porque el embarazo es una transformación en su cuerpo, ¿ya? La confusión tanto del que va a ser padre como de la que va a ser madre puede llegar a ser extremadamente intensa, que puede llegar incluso a caer en cuadros de depresión, en cuadros de estrés, entre otras enfermedades psicológicas. Y debido a la tensión que el adolescente presenta a su cuerpo en esa etapa, la posibilidad de experimentar el dolor, la extracción de sangre, la colposcopía, la episiotomía, la cesárea, ¿no? Por primera vez que le haga una cesárea a una niña de 13 años, le produce un profundo, aparte de temor, también hay un terror y hay un dolor, porque no es lo mismo asumir una cesárea o un embarazo de forma natural a los 25, 30, 35 años que experimentarlo a los 13 o 12 años. No es lo mismo. Quizá, e incluso en este caso, dentro de la adolescencia temprana, podría ser un cuadro traumático, ¿ya? Quizá en esa etapa en la que la joven se comporta más como una niña que como una adulta, ¿ya? Pretende que actúe como tal, sería totalmente ineficaz y contraproducente. Es decir, pedirle a una niña que tome rol de madre o de adulta es difícil. La niña no ha dejado de ser niña y va a ser madre. Y pedirle de un momento a otro que cambie la conducta y que madure es algo, como dice la palabra, contraproducente, porque es algo que no se va a dar. Eso se va a dar a través del tiempo. Ahora, si el embarazo se presenta en la adolescencia media, que está dentro del periodo de 14 a 16 años, en este caso el embarazo, en esta etapa, puede suceder como fruto de esos sentimientos de invulnerabilidad y la experimentación los sorprende porque pensaron que a ellos jamás les podría pasar, es decir, dentro de los 14 y 16 años están en esa etapa de querer experimentar las relaciones sexuales, pero no están conscientes de las enfermedades, del embarazo no deseado, de lo que podría ocurrir. Y si es que son conscientes, están en su cabecita, no, de todas las probabilidades no creo que me pase a mí, o sea, sería como que muy de mala suerte que justo a mí me toque. Entonces a eso se les llama de que los sorprende, no son conscientes. En general, si los adultos responsables de ellos proponen la interrupción del embarazo, es decir, si los adultos, que son los padres, proponen el aborto, muchos adolescentes se niegan a hacerlo por miedo,